volverte a tener por aquí por Sevilla. Qué gusto verte de nuevo y qué gusto verte con una nueva novela, con El linaje de las estrellas. Fíjate que con el anterior no pudimos hablar, pero sí me la leí. Y ahí tocaste el mundo militar, vuelves otra vez al mundo militar, es como si hubieras encontrado fuente de inspiración. Bueno, de alguna manera yo también me siento muy cómodo pues hablando de lo que sé, ¿no? Y hablando de mi trabajo, y de alguna manera también comparto con mis lectores pues esa experiencia, ¿no? Que haya adquirido a lo largo de más de 15 años de servicio. Es cierto que la anterior novela, El corazón de los ahogados, era más militar porque trataba mucho lo que es el tema de la inmigración ilegal, que es algo que yo he trabajado durante más de 9 años, y en esta novela, aunque es cierto que está presente, yo diría que no cobra tanto protagonismo. Lo que sí tenía claro desde el principio es que quería utilizar la figura de este capellán castrense, que era algo que cuando yo ingresé en la Fuerza Armada con 18 años yo desconocía totalmente. Tú a mí me hablabas de un cura, de un sacerdote, y yo lo que pensaba era pues en un hombre retirado, en soledad, orando, con una vida calmada. Pero este tipo de sacerdotes, cuando nosotros vamos destinados a Afganistán o a Irak, ellos vienen con nosotros, tienen adiestramiento militar y tienen formación física. Es decir, es algo que a mí me llamó mucho la atención y era algo que yo siempre tenía pendiente, utilizar en una de mis novelas. Claro que luego ocurre que si yo pongo como protagonista a un capellán castrense, el ámbito militar va a estar por ahí rondando. Ya digo que no es protagonista absoluto, pero está ahí porque yo disfruto también pues que la sociedad conozca un poco mejor nuestro trabajo. Son por norma general mundos muy herméticos, muy poca gente ha pisado un cuartel, siempre hay un capítulo, un par de ellos completos donde se describe el cuartel por dentro, cómo nos adiestramos, y eso yo lo disfruto mucho y me consta que los lectores también. Sí, hombre, que siempre es bueno conocer cosas nuevas. Vuelves también a Cádiz. Cádiz, fíjate tú que entre tú y algunos otros autores más se está convirtiendo en una ciudad literaria que además me parecen fantásticos porque le tocaba. Sí, bueno, y además Cádiz da mucho juego porque tiene una historia espectacular. Milenaria, una ciudad trimilenaria, con un casco antiguo, histórico, precioso. Y yo siempre digo que los que somos de allí, de Cádiz, conocemos tanto esa fama que tiene del sol, la cervecita en la terraza, las gambitas y el carnaval, que es una realidad, pero que luego también conocemos la parte oscura, conocemos el paro, conocemos los barrios un poco más humildes, la pobreza que hay, que son familias humildes, y en esos claroscuros yo creo que nosotros pues podemos jugar y nos dan muchas herramientas para crear un thriller o una novela policíaca de este tipo, ¿no? Y además, bueno, también parto de la base un poco de lo que comentaba anteriormente, también estoy escribiendo de lo que sé, es la ciudad que me ha visto crecer, conozco a su gente, conozco la idiosincrasia, conozco perfectamente sus calles, y yo creo que eso el lector luego lo agradece, tanto el que es de Cádiz como el que no, porque sabe perfectamente o se transparenta que yo conozco de lo que estoy escribiendo. Y bueno, y hay algo también que a mí me enorgullece mucho, y es que haya gente de otras zonas de España, del resto del país, que lea Cádiz y conozca lugares como, por ejemplo, mucha gente me está diciendo en esta novela que no sabía que existía el Panteón de Marinos Ilustres, que luego también hablo del Real Observatorio de la Armada, que es el centro astronómico, uno de los más importantes de toda España, que es de donde se difunde la hora que tenemos en nuestros teléfonos, en nuestros relojes, en la televisión, se distribuye desde ahí. Son cosas que la gente no sabe, no conoce, los que somos de allí sí, y yo me alegro de difundir un poco de esa cultura o de esa riqueza del patrimonio que tenemos, ¿no? Es algo que yo desde luego no lo conocía, me he quedado flipada con esa cosa que tú me estás contando. Ahí tocaremos esos escenarios, tocaremos también a Ezequiel Expósito, que es el pater castrense que has mencionado antes, pero el punto de arranque de la novela es el hallazgo de un cadáver en un lugar que ahora mencionamos, y ese cadáver presenta unas peculiaridades muy concretas. ¿Cuáles son, Daniel? Bueno, pues aparece con muchas gracias, aparece con una esvástica realizada con cortes en la zona abdominal, aparece con la cuenca de un ojo vacía, le han extirpado un ojo, y además también tiene una constelación grabada a fuego en la frente. Esta constelación viene porque durante el proceso de documentación de esta novela descubrí que el imperio alemán, los alemanes nazis, tenían una obsesión prácticamente tanto con la astrología como con el ocultismo, incluso llegando a crear sociedades que dependían directamente de las SS, pues en las cuales hacían expediciones a lo largo de todo el planeta para encontrar el origen real de esa raza, supuesta raza aria, ¿no? Y había una estrella en concreto en el que un grupo de mujeres, las mujeres de Bril, estaban también obsesionadas, que era con la estrella Aldebarán, que se encuentra en la constelación de Tauro, y automáticamente cuando yo fui
como proceso de documentación a este Observatorio Real de la Armada, vi que allí cuenta con una de las bibliotecas científicas más importantes de todo el país, y ve que tenían un ejemplar del Atlas Coelestis, que es prácticamente un ejemplar único en el mundo, y que en el pliego, donde aparecía abierto, estaba la constelación de Tauro, y que había una estrella que brillaba más que todas las demás en ese dibujo, y concretamente, sorpresivamente, era la estrella de Aldebarán, que era la misma con la que estaban obsesionadas estas mujeres de Brie. Y yo dije, bueno, pues tengo aquí ahora mismo la trama perfecta para ese thriller que tenía en mente, en el cual sí tenía claro que quería que el sacerdote, el capellán castrense, fuese protagonista, pero todo lo demás estaba todo un poco en el aire, ¿no? Y fue ahí donde me vino como la inspiración, digamos, de la trama de esta novela. Entonces tú, para idear esta historia, ¿casi llegas de casualidad a ella o...? Sí, bueno, para llegar de casualidad tienes que trabajar y tienes que tener la intención de escribir algo. Sí. Yo sé que el protagonista va a ser un capellán. Sé que los capellanes castrenses ofician misa en el Panteón de Marinos Ilustres, por lo que primero que hago es ir allí a documentarme. Allí hay un guía fantástico que además nombro con nombre y apellido en la novela, en los primeros capítulos. Y luego lo que hago es que, como yo también personalmente, esto a título personal, soy bastante fanático, o siempre me han interesado mucho lo que es la física teórica, la física de partículas. Quería crear esa dualidad en un sacerdote que fuese físico, que los hay muchos, como los jesuitas, o a lo largo de la historia tenemos el sacerdote, el padre Lemaitre, que es el padre de la teoría del Big Bang. Quería que fuese un sacerdote pues con esas dudas o con esa mente tan abierta como para poder explicar algunas cosas desde el punto de vista religioso, de la fe, de la espiritualidad, o para explicar otras escenas de la novela pues a través de la ciencia y de la razón. Entonces mi segunda visita pues fue a este Observatorio Real de la Armada, y fue ahí donde descubrí este documento que hablo, que es un texto incunable, prácticamente único en el mundo. Yo siempre digo que a día de hoy es cierto que tenemos muy fácil lo que es el tema de la documentación, porque por internet hoy en día se puede buscar todo, se puede encontrar todo, pero yo siempre me ha servido mucho y me ha inspirado el acercarme a gente que sean especializadas en la temática que yo quiero escribir, o ir a ver con mis propios ojos el edificio o el lugar donde quiero ambientar la trama, porque siempre surgen nuevas ideas. Y no hay otra manera de que esas ideas que no pensaba o que ni siquiera se me había ocurrido aparezcan, sino es estando allí y viendo todos los demás detalles, ¿no?, que se nos escapan. Si yo hubiese buscado probablemente por internet Real Observatorio de la Armada, nunca hubiese visto ese libro abierto por esa página en concreto, ¿no? Claro, pero esos son lugares que no se pueden visitar. Sí, se pueden visitar, ambos se pueden visitar, sí. El Panteón de Marinos Ilustres cuenta con un guía, de hecho turístico, a través del Ayuntamiento de San Fernando, y luego el Real Observatorio de la Armada, también el bibliotecario, que también aparece con nombre y apellido en la novela, también hace rutas por la biblioteca y enseña pues todos los libros que hay allí. Hablaremos ahora de esos lugares. Bueno, este asesinato que se ocurre en el Panteón de los Marinos Ilustres conecta con una trama del pasado, con Alemania, con el Tercer Reich, y el hallazgo de una reliquia que se encuentra en el Tíbet. De esa parte, de ese pasado, nos vas a hablar de la Anerberbe, que es la Sociedad de Investigación y la Enseñanza sobre la Herencia Ancestral, que tenía un propósito muy concreto, como tú dices, encontrar el origen de la raza aria. Exacto. Y hacían expediciones por todo el planeta. Estuvieron aquí concretamente en España, en Montserrat, buscando el Santo Grial. Estuvieron en las islas de Gran Canaria porque pensaban que eran parte de los restos de la Atlántida, de ese continente perdido, y que además incluso los rasgos canarios de ojos claros, incluso pelos rubios, podían ser cercanos a ese origen de la raza aria. Y luego estuvieron también en el Tíbet, que es donde se inicia esta novela, donde hallaron esa estatuilla que es real, que es el hombre de hierro, que está esculpido. Esto es algo que a mí me llamó enormemente la atención, es que está esculpido en un meteorito, en un meteorito llamado Shinga, que aterrizó hace 15.000 años en el este de Siberia. Y esto evidentemente pasó automáticamente a esa colección de reliquias sagradas o de objetos de poder que siempre tenían la intención de encontrar el Imperio Alemán, y se ve en las películas de Indiana Jones, porque pensaban que le iba a dar ventaja para ganar esa Segunda Guerra Mundial que estaba a punto de estallar, ¿no? Esa reliquia
Kiki además tiene una cosa muy curiosa, que tiene una esvástica. Claro, tiene una esvástica rotada a 45 grados en el abdomen, que es la misma esvástica que vamos a encontrar en el cadáver que va a aparecer en los primeros capítulos en el Panteón de Marinos Ilustres. Bueno, has mencionado que es verdad que los nazis estaban muy obsesionados con el ocultismo, esa sociedad de mujeres que has mencionado, que es la sociedad Brill, que yo no sabía que existía, porque la NNR sí, pero esta sociedad no tenía ni idea de que existía. Está indagando qué papel jugaban estas mujeres en el Tercer Reich. Pues a priori lo que la razón nos lleva a pensar es que un grupo de mujeres que se dejan crecer la cabellera, la melena, porque dice que así tiene mejor conexión con las estrellas, es que probablemente pues fuese un grupo aislado, ahí secundario, que probablemente no la tuviesen ni en cuenta. Sin embargo, dependía directamente de esa Nenerve o de esa sociedad Thule, y automáticamente pasaron no a ser la mano derecha, pero sí a tener una cercanía con Himmler, que fue el fundador de esta Nenerve, incluso de las SS, porque se supone que, claro, que al tener contacto con seres de otros planetas, tenían información privilegiada y además supuestamente tecnología avanzada que por entonces se desconocía. De hecho, no es difícil encontrar, o no es raro ver, cómo supuestamente parece ser que la Alemania nazi tiene algunos bocetos o hizo algunas pruebas como de algunos ovnis, de algunos objetos voladores, y todo esto viene de la sociedad Brill, que era lo que supuestamente pues tenían esa información, recibían esa información y se la pasaban directamente al ejército alemán. Es una curiosísimo, vamos, esa parte que no la conocía. Es curioso y resulta a veces poco creíble, porque parece que está sacado de una novela de ciencia ficción, de fantasía, o yo qué sé, o que a lo mejor se trata de otro periodo histórico, de una época más medieval, pero es que de esto hace menos de 80 años. Es que el año que viene se cumplen es el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y hace 2 generaciones que se tenía ese pensamiento en la Alemania nazi. Yo lo que planteo en esta novela es si estos grupos de extrema derecha a día de hoy siguiesen con esa filosofía 2 generaciones más tarde, no mucho más, ¿qué ocurriría, no? Y además también jugaba un poco con la base de que en Cádiz hubo una gran presencia de la Alemania nazi. Allí hay una playa que se llama la playa de los alemanes. Magnífica. Sí, preciosa. Y además yo también tuve la suerte de hace un par de años pues conocer a Jaime Hamilton, que es un periodista especializado en la presencia nazi en la provincia de Cádiz. Tiene un libro que se llama Esvásticas en el Sur. Por lo que evidentemente después de leer su libro me senté con él, resolví todas las dudas que tenía, porque yo no quería plantear que hubiese presencia de alemanes nazis en la provincia de Cádiz cuando eso históricamente no es correcto, pero parece ser, y está documentado, de que allí durante la Segunda Guerra Mundial tanto el Estrecho como Algeciras pues era un punto muy caliente durante la Segunda Guerra Mundial, y que ahí los submarinos alemanes pues también atracaban pues para abastecerse o para repostar, y que después de esa Segunda Guerra Mundial huyeron, y uno de los puntos de refugio fue incluso Algeciras y la provincia de Cádiz, así que tenía todas las herramientas perfectas para colocarlo. Me cuadraba todo, pero insisto, pero para que cuadre uno tiene que indagar y tiene que buscar y tiene que tener... Sí, que es cierto, que las cosas no vienen regaladas. Exacto. Regaladas. Bueno, Daniel, en esta novela tocas temas, ya has mencionado que te gusta mucho la ciencia, tocas el universo, la astrología, el nazismo, el rechazo a los inmigrantes también. Sí, claro que sí. Ciencia y religión, es decir, esos son los temas que tocan, que son los temas que le interesan a Daniel. A mí esos temas siempre me han gustado, y de hecho también pues me apetecía, como digo, pues reflexionar sobre que no siempre han estado tan separados o no siempre han estado enfrentados, ¿no? Y sobre todo jugar, ¿no?, con esos conceptos, con la realidad, el universo, las estrellas. Todos venimos de ese polvo de estrellas, independientemente de la nacionalidad que tengas, independientemente de la religión a la que profeses o sacrifiques tu vida. Ese concepto, esa idea que ya venía un poco adelantándola en el corazón de los abogados, de que todos somos hijos de la tierra y todos pertenecemos o venimos desde el mismo sitio, ese mensaje de alguna manera se sigue teniendo, lo sigo teniendo en el linaje de las estrellas, y además me utilizo la ciencia para ello. Vamos a ver cómo el sacerdote, como digo, además de dedicar toda su vida a la religión, al magisterio de la Iglesia, es licenciado en física de partículas, en física teórica, y eso pues le lleva precisamente a eso, ¿no?, a crear todavía pues más dualidad o más lucha interior a la hora de explicar el porqué de las cosas. Que eso además se ve acrecentado, esa lucha interior o ese monólogo interior, cuando
al descubrir que hay un asesinato en el lugar donde es párroco oficial, pues al verse empujado un poco a descubrir qué es lo que ha ocurrido, empieza a estrechar lazos con la madre de la víctima. Con Natalia. Hay un cierto acercamiento a medida que va avanzando la trama, y eso pues también lo lleva a sumirse a él pues en una meditación o en un dilema mental que también me apetecía mucho desarrollar en el Linaje de las Estrellas. Los personajes, hablemos de ellos. Ezequiel es el padre que tú me estás comentando, es un hombre, como dices, que se acerca un poco a los débiles también, porque él tiene un pasado, sí, bueno, que a él le lastra un poco. Él se llama Ezequiel Expósito porque Expósito es el apellido que le ponían a los niños que aparecían en la casa de cuna, o que simplemente no se sabía cuáles eran los padres, ¿no? O de qué familia venían. Él fue un niño huérfano que se crió en una casa cuna, por cierto, de Sevilla, que estaba evidentemente muy arraigada a la iglesia, al magisterio de la iglesia, y quizá con ese impulso pues ya inició su trayectoria o su carrera dentro de la iglesia. Y ese dolor, esa sensación de abandono o de soledad le va a perseguir a lo largo de toda su vida, y lo vamos a ver en varias escenas de la novela. Y eso evidentemente lo hace tener una especial compasión por Natalia, que es la madre del soldado brutalmente asesinado, cuando ve que está pasando por tanto dolor, por tanto sufrimiento, y al ver que se encuentra totalmente sola. También has comentado que trato la injusticia que suele haber o las desigualdades con los extranjeros o con los que son migrantes o inmigrantes. Evidentemente eso lo trabajé con mucha más profundidad en la anterior, en El corazón de los ahogados, pero en esta también sigue estando presente. Natalia es una venezolana que abandonó su país para encontrar mayores oportunidades aquí en España, y aquí pues se ve sin familia prácticamente, está sola, se enamoró de un hombre con el que no le fue muy bien las cosas, del que si te apetece también podemos hablar a continuación. Claro. Y al verse sola tras la muerte de su hijo, pues el Ezequiel, el sacerdote, pues siente compasión y siente la necesidad de ayudarla y de hacer todo lo que esté en su mano pues para aliviar ese dolor y ese sufrimiento atroz que la está atormentando, ¿no? Esta novela yo diría que no me valgo tanto del impacto o del sensacionalismo de los crímenes y de las muertes, pero sí creo que es una de las más duras, sobre todo por ese dolor que transmito constantemente de la madre, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos más difíciles o de los que más me ha costado a mí a la hora de escribir, que ponerme en el papel de una madre que acaba de perder a su hijo. Y hablamos de un soldado que ha fallecido, y mucha gente se puede llegar a pensar que automáticamente la imagen que se le viene de un soldado es un hombre adulto, aguerrido, apuesto, pero cuando yo entré en la Armada yo tenía 18 años recién cumplido, yo era un niño, y ahora ya con unas cuantas canas más, cuando yo veo entrar a los que ingresan en las Fuerzas Armadas, a los soldados, yo veo que son niños, que todavía les queda mucho por madurar, que ya madurarán dentro de la mili, pero es ese el protagonista, o es la víctima que vamos a encontrar, ¿no? Es un niño realmente de 18 años que acaba de ingresar en las Fuerzas Armadas, pero que no deja de tener 18 años. Bueno, Roberto es el padre del soldado fallecido, la expareja de Natalia. Ese es el personaje que has mencionado, que quizás es un personaje que vamos a verlo evolucionar, porque al principio vamos a tener una idea muy clara de él, porque digamos que es una persona que tiene una Roberto, vida... de primera no va a caer bien, porque Roberto es una persona que no ha sabido tomar buenas decisiones en su vida. Roberto es una persona que no es muy inteligente y se demuestra al poco tiempo de lectura, y que que dedica su vida pues prácticamente al trapicheo de droga, e incluso que tuvo una denuncia por malos tratos por parte de Natalia. Pero muchos lectores, después de leer la novela completa, me dicen que es uno de los personajes que más les ha gustado, porque les parece uno de los más reales, ya que de alguna manera también está inspirado en esas familias más humildes o en esos barrios más bajos de Jerez, de Cádiz, de San Fernando, de cualquier ciudad en la que podamos conocer. Y luego también es uno de los personajes que más evolución tiene a lo largo de la trama, ¿no? Incluso podemos intuir que está siendo un poco utilizado por la abogada que lo defendió en su primer juicio. Pero a medida que se va desenvolviendo la trama, vamos a ver que hay cierta evolución en él y que hay cierto descubrimiento de interior en Roberto, y es un personaje que está gustando mucho, que yo también he disfrutado mucho a la hora de escribirlo, porque como digo,
Creo que es un personaje muy real y muy actual, y que bueno, y que al final demuestra pues todas las caras, ¿no?, que puede tener la sociedad o que puede tener una ciudad con muchos habitantes. Total, bueno, hay muchos más personajes porque tenemos a Lorenzo, que es el juez instructor, También. que además está tan volcado en su trabajo que ahí le trae problemas. Y luego está Jesús también. Jesucito, mira, Jesucito me sirve para precisamente para hacer que el lector se relaje y meter esos tintes que yo siempre intento de comedia o de humor en cada una de mis novelas, porque ya digo, vamos a ver un sufrimiento y un dolor continuo por parte de la madre de la víctima, y Jesucito de alguna manera pues rompe, ¿no?, con ese sufrimiento extremo o ese dolor, y es un personaje con el que me lo he pasado muy bien. Y también hablo, bueno, de personajes reales. Jesucito es una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a los videojuegos, apenas sale de su habitación, cada vez son más numerosos los niños, las nuevas generaciones que se quedan encerrados en su casa, y de hecho en Japón hay una auténtica epidemia de niños que solo viven en su habitación jugando a videojuegos y que lo pasan mal incluso cuando se ven en zonas exteriores. Y me apetecía pues también un poco reflexionar sobre esta parte, ¿no?, de que estamos viviendo, donde la tecnología también está muy presente en la novela, y donde los videojuegos, los podcasts, las redes sociales pues está continuamente presente. Y luego Lorenzo es la parte, digamos, más judicial o más policial que vamos a encontrar en el Linaje de las Estrellas, porque es el que lleva el peso de la investigación. Lorenzo es el juez que instruye el caso de la muerte de David Lucero, del soldado fallecido en el Panteón de los Marinos Ilustres, y me sirve precisamente pues para eso, para dar información al lector. En los primeros capítulos coloco un informe forense, por ejemplo, sí, o incluso voy viendo las actas judiciales que va elevando, o cómo el procedimiento de levantamiento de un cadáver, en el cual yo siempre tengo la suerte y la fortuna de estar asesorado pues por dos de mis mejores amigos, que son guardias civiles, y uno de ellos en concreto es sargento de la Guardia Civil y está encuadrado en la Policía Judicial en una unidad de investigación. Pues tengo a golpe de teléfono o con un café el poder resolver todas estas dudas, ¿no?, de procedimientos tanto policiales como judiciales. Y de alguna manera, pues ya digo, es lo que mantiene ese eje central de la novela, de esa investigación oficial, porque por otro lado Ezequiel pues va a hacer sus propias pesquisas. Sí, ya sé Ezequiel que se va a interesar tanto por la muerte de este chico, que como hemos dicho, aparece en el Panteón de los Marinos Ilustres, pero no hemos dicho exactamente dónde dentro del panteón, que es un estanque que yo me he quedado alucinada. La he buscado por internet. Sí, claro. He buscado fotos y he buscado información. El cenotafio es la sala más impactante, más emotiva de todo el panteón. Es una especie de estanque, como bien comentas, sí, que contiene agua de todos los océanos del mundo, y que de alguna manera pues sirven para rendir homenaje a todos aquellos que han perdido la vida por España. Y me parecía un lugar fantástico para que ahí en ese estanque pues apareciese flotando el cadáver que va a dar inicio a esta novela. Vamos, la fotografía que vi me pareció impactante. En la novela has comentado, por ejemplo, que ya incluyes informes judiciales, hay dibujos, hay tablas, hay mensajes de WhatsApp, hay códigos de QR, con lo cual es todo muy dinámico. Mira, es que con esta novela me ha pasado una cosa, ya cuando hablas de los WhatsApp, de los QR y demás, yo sin plantearlo antes de empezar a escribir esta novela, yo me daba cuenta que a medida que iba escribiendo capítulos, todos los personajes de mi novela eran dependientes del teléfono móvil. Ajá. El sacerdote tiene teléfono móvil, Natalia tiene teléfono móvil, hasta incluso cómo se comunica la policía o la unidad investigadora también era a través de correos electrónicos, era a través de WhatsApp, y me di cuenta de que efectivamente estaba haciendo un retrato de la sociedad sin darme cuenta, porque es que todos y cada uno de nosotros en la actualidad somos prácticamente dependientes del teléfono móvil, ¿no? Por lo cual también aprovecho, una vez que descubrí esto, para hacer una crítica sobre la capacidad de atención que estamos perdiendo por culpa de los teléfonos móviles, en la cual muchas veces culpamos o parece que lo dejamos como un problema solo de las nuevas generaciones, pero que yo me considero una persona adulta, y que yo ahora, por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro, antes era capaz de estar 30 o 40 minutos leyendo el libro, y ahora sí leo 30 o 40 minutos, sí, pero cada vez que acabo un capítulo tengo el vicio de mirar el móvil. Eso nos pasa a todos, y eso no nos pasaba hace
3 años o hace 5 años no nos pasaba. Simplemente lo miramos, vemos que no tenemos nada y hay dos opciones: o nos olvidamos de él o podemos caer en el error de entrar en ese bucle infinito de la información. Pues esos son temas que yo he querido tratar en el Linaje de las Estrellas y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Está bien que haya una trama que enganche, está bien que haya una trama que atrape y mantenga al lector enganchado, pero por otro lado hay que hablar de muchas otras cosas que nos están pasando como sociedad, que hay que destacarla, que hay que criticarla y que hay que hacer de alguna manera reflexionar a los lectores, a los que llega la novela, para ver si conseguimos cambiar algo, aunque sea durante unos días, que nos demos cuenta, por ejemplo, como esto del móvil. Es que es verdad, tienes toda la razón. Es que es así. Nos daremos cuenta y a lo mejor durante las próximas semanas pues lo intentamos evitar. Ya cuando pasen 2 meses probablemente se nos haya olvidado, pero por lo menos si ha servido para que durante unos días lo tengamos presente. Sí. Oye, ¿podríamos decir que esta es tu novela más compleja? Yo diría que sí, claro, y quiero que la siguiente aún lo sea más, no sé si me pues explico. Ya te estás complicando cada vez más, ¿eh? Sí. A ver, por complejo se puede entender por una trama reversada, ¿no? Yo quizás no voy tanto por ahí, sino porque con cada nueva novela yo me supero a mí mismo en el sentido de que haya una mejor narrativa o haya una mejor literatura en ella. A mí eso es lo que siempre me ha obsesionado. A mí esa fase en la cual estructuro la trama yo me lo paso muy bien, porque yo me pongo mi pizarrita, voy creando personajes y voy haciendo conexiones. Esa fase de documentación, que también es parte de una fase creativa, también la disfruto mucho. Pero lo que realmente a mí me frena el proceso de escritura y lo que realmente yo disfruto es con hacer narrativa y con hacer de Daniel Foppiani una voz que me identifique, una voz propia, que es lo más difícil para un escritor. Pero es cierto que cada vez me voy viendo un poco más cómodo, voy entendiendo dónde meter una metáfora o dónde yo al menos entiendo que debe de estar, dónde hacer una comparación, dónde hacer un juego narrativo, dónde romper la estructura, y así es como realmente yo disfruto la escritura de un libro. Pero ¿qué ocurre? Que también es cierto que eso es lo que más me frena. Ya te entiendo. Bueno, 2 últimas preguntas. Por un lado, ¿qué evolución has notado desde aquella Carcoma, ya que tienes unas cuantas novelas, desde aquel Daniel que publicó la Carcoma tímidamente ahí hasta hoy? Totalmente. ¿Qué evolución has notado? Hombre, yo noto un salto, como digo, en la narrativa y en la manera de contar, ¿no?, que tengo. Y sobre todo, lo que sí podría decir que no ha habido cambio alguno es con las ganas de seguir aprendiendo y las ganas de seguir depurando. Muchos cuando comenzamos pensamos o caemos en el error que al llegar a una gran editorial el éxito se ha alcanzado y ya no queda nada más por hacer, simplemente seguir publicando novelas y vivir del cuento, por decirlo de alguna manera rápidamente. Sin embargo, yo de la primera novela me hablas de la Carcoma, es una novela de la que yo hay veces que siento un poco de vergüenza cuando muchos lectores me dicen que es la que más les gusta, y yo digo, pero es así, esa novela la escribí con 22 años, yo ahora siento que escribo mucho mejor, ¿no? Pero bueno, una novela de la cual me siento muy orgulloso, pero considero que las que vinieron después están mucho mejor escritas. La Melodía de la Oscuridad fue la primera que publiqué con un gran sello, con el Grupo Planeta, sin desmerecer ninguna de las otras editoriales, pero yo nunca sentí que ya estaba el camino acabado ni nunca hecho, sino todo lo contrario. Yo dije, bueno, si he escrito esto que lo ha comprado una gran editorial, ahora quiero hacer cosas mejores para que mis lectores sigan sintiendo que estoy trabajando y que me tomo esto en serio, y que Daniel Foppiani quiere ser un escritor de verdad, no un escritor superventas, que vender está muy bien. Mira, esta novela vendió una primera edición en menos de 24 horas, y eso se lo debo a la generosidad y a la amabilidad que siempre han tenido mis lectores conmigo, a los que han leído mis anteriores novelas, y luego el boca a boca entiendo que ha hecho que otros nuevos también se hayan sumado, y eso está muy bien, eso me hace feliz, claro que me hace feliz vender ejemplares, pero yo no empecé a dormir tranquilo hasta que 2 o 3 días después de publicar El Linaje de las Estrellas, y esto es algo que me pasa con todas las novelas, empecé a recibir las primeras opiniones. Cuando empecé a recibir las primeras opiniones y me decían que la novela estaba de maravilla, que no la he dejado dormir, que está muy bien escrita, que las tramas les gustan, ahí es cuando yo me tranquilicé y yo dije, bueno, pues entonces el trabajo está bien hecho, ahora toca disfrutarlo, en la promoción, con la prensa, como sea. Pero hasta que yo no recibo ese feedback por parte de mis lectores, a mí las ventas y demás no es que no me importen, pero lo que realmente me quita el sueño es saber que estoy
haciendo bien mi trabajo. Eso me ha pasado desde el primer libro de relatos que publiqué hasta esta novela que lleva un mes en librería. Y como otros autores y amigos, ¿te ves dejando el trabajo, te ves dejando el ejercicio para dedicarte únicamente a escribir? A ver, yo no voy a negar que eso es un sueño, es un futuro que me gustaría alcanzar. No obstante, considero que en la actualidad tengo un trabajo bastante bueno, en el cual yo ahora mismo me encuentro destinado en Madrid. Puedo compaginar perfectamente lo que es el mundo de la escritura con mi ámbito militar. Soy militar desde los 18 años, empecé a escribir a los 15 o 16 años. Ambos oficios han estado presentes siempre a lo largo de mi vida desde que empecé. Y no me importaría imaginar un futuro en el que ambos oficios estuviesen presentes. Hay veces que me sorprendo imaginándome, pues dedicándome solo a la literatura y despertándome por la mañana, haciéndome un café en mi casa y poniéndome a escribir a primera hora del día, y hay otras veces que también me imagino pues estando de misión, desplegado en zona de operaciones con una libreta escribiendo, ¿no?, una novela. Entonces no sabría decirte, ¿no? Ambas opciones diría que son buenas y no sé qué es lo que será de mi futuro. Lo que sí es cierto que mis condiciones laborales ahora mismo son muy buenas, son óptimas y estoy muy contento con los dos trabajos, así que en principio seguiré con ambos. Bueno, pues para adelante, Daniel, un placer tenerte en Sevilla, un placer volverte a ver con otra nueva novela y espero verte con la siguiente. Sí, un par de añitos, que es lo que tardo. Un par de años. Venga, pues lo dejamos aquí, Daniel, gracias.